No sé si hay alguna pregunta o algo que quieran comentar. Meli, ahí alza la mano. Sí, Juanjo. Pedir oración por Gaby, se llama la muchacha que trabaja en la casa con mi padre. Le acaban de decir que tiene cáncer. Ayer me platicó y logré testificarle, le di un plan de salvación. Me dijo que ya le habían hablado de Cristo, incluso una vecina de ella le había llevado a una iglesia, pero fue 2 o 3 veces y ya la cuarta vez, por ejemplo, llegó la amiga con una libretita y le dijo, mira, ya te saqué la cuenta, tu marido gana tanto, tú ganas tanto y pues te tienes que mochar. Entonces dice, no, pues ya no me gustó, dice, porque pues trabajo en casa, dice, y mi esposo pues trabaja en un taller, dice, imagínate dar nosotros el diezmo, pues no, dice, no, eso no me pareció a mí. Entonces ya no volví y le dije, bueno, le dije, entonces, ya le empecé a explicar yo, ojalá que se abra la puerta. Yo le comenté a Analí ayer que llegó de Mochis y pues vamos a empezar a hacer el trabajo ahí con ella y les pido oración para su salud y para que se convierta, porque por su salvación dice que ella ya había escuchado, pero ya no, No se ha convertido. no se ha convertido. Entonces yo la veo muy insegura, tiene muchos miedos, porque dice que la está tentando el diablo, pues para hacer cosas que antes hacía ella, antes de enfermarse. Entonces le digo yo, pues que el único que la puede salvar es Jesús. Entonces, pues no tienes otra opción, le digo, porque como dice Analí, ya no hay tiempo para esperar a ver cuándo decida ella. Entonces, pues el martes me toca con mi papá otra vez y pues voy a seguir orando. Ahorita le pregunté cómo, porque ayer le dieron tiene unos días con la quimio y aún así se fue a trabajar porque dice, si no trabajo, pues no comemos. Se separó del esposo, para colmo de males. Entonces ella solita mantiene a sus hijos y dice, si no trabajo, pues no comemos. Me dice, mis hijos necesitan comer y se sentía muy fatigada. Y le dije, no, espérate, siéntate aquí, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer la comida, yo te voy a ayudar a hacer acá. Y le digo, deberías de estar acostada porque mi madre así se sentía, dice que sentía lumbre aquí en el cuerpo, pero pues es igual por el mismo tratamiento que está tomando. Entonces, ojalá te digo que logremos la salvación de ella, que se convierta y sobre todo pues que Jesús le ayude y le dé la mano ahí para que ella vea con claridad que Él es el único que la puede sacar de esto. Claro. Sí. Pues es una puerta ahí para compartirle, ¿no? Por algo Sí. está enferma y por algo está ahí con tu papá y trabajando, pues sí. Ahora Todo, sí que enfocarse en darle el plan de salvación, decirle, bueno, el folleto ya lo leíste, ¿qué piensas? Pues ahí a donde fuiste, pues no, realmente Dios no es así, ajá, Dios no te pide nada, Dios te da todo, lo único que pide es que tú le creas, ¿no? sí es. Entonces, es simplemente hablarle y compartirle del amor de Dios, ¿no? Oye, Juanjo, me dice que la persona esta, su amiga, le dijo que en la Biblia venía que los muñecos de peluche son diabólicos. Y le dije, pues no, es mentira eso, le dije. Y que le dijo también que por eso se sentía muy confundida y tenía mucho miedo por la vida que había llevado ella. No me quise meter yo en detalles, ¿no? Pero dice que le dijo a la señora que tuviera cuidado porque Dios le mandó esa prueba y así la vida que ella llevó iba a ser la muerte que iba a tener. Entonces le digo yo que es mentira, le digo, si tú aceptas a Cristo le vas a entregar tus pecados y te va a perdonar y vas a tener la muerte que Él tenga para ti porque Él tiene un plan de vida para ti. Entonces me preguntó que si era cierto, pues que en la Biblia decía eso de los muñecos de peluche, más el Mickey Mouse dice que es diabólico. Tremendamente diabólico. Sí, me dice, me confundió mucho, dice, entonces por eso ya no, mejor no regresé, pero hace días dice que se enteró ella, fue a la casa y hizo oración por mí. Le digo, pues qué bueno, eso hay que agradecérselo, pero pues mejor retírate porque te va a confundir más.
Te va a quitar tus peluches. Le dije, pues entonces mi casa está llena de muñecos diabólicos porque yo colecciono Mickey Mouse, le digo. Entonces, yo a ella le digo, no, le digo, déjame preguntarle a mi pastor, pero yo estoy segura que no es cierto eso, le digo. Dice, sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. O sea que todo, desde los peluches hasta el béisbol, hasta todo, Sí, pues. está bajo el maligno, ¿no? Entonces, él es el príncipe de este mundo, ¿no? Entonces, pues más bien enfocarte, como bien le dijiste, en la salvación, ¿no? O sea, decir, mira, lo importante es que tú te arrepientas, aceptes el amor de Dios y recibas su perdón y la salvación, ¿no? A través del pago de Cristo. O sea, enfocarte en eso, ¿no? Porque pues, ¿para qué te pones a explicarle lo demás si no entiende y no entender lo demás si no entiende lo principal, ¿no? Lo principal es la salvación. Sí, de hecho, anoche le mandé el Salmo 23 hablado, con imagen y todo muy bonito, y porque me decía que no se quería dormir porque le daba miedo, pues que no podía dormir ella por el miedo que tenía. Le mandé el plan de el Salmo 91 y le digo que leyera el plan de salvación ya que estuviera tranquila. En la mañana le mandé mensaje y le pregunté que si cómo seguía, que si ya se sentía mejor y eso. Y me dijo, sí, me dijo, me sirvió mucho los videos que me mandó, me dijo, los salmos que me mandó. Dije, pues qué bueno, cada vez que te sientas insegura y todo, le digo, lee el papelito que te regalé y escucha los audios, le dije, y vas a ver que eso te va a dar paz, le dije. Pero primero tienes que aceptarlo, le dije, para que él te ayude a salir adelante con esto, porque tú sola no vas a poder. Entonces, me dio las gracias, entonces por eso te digo que sí creo yo que vayamos a lograrla, pues a lograr la salvación de ella. Por eso les pido que oramos por ella. ¿Cómo se llama? Se llama Gaby, no sé cómo se apellida, pero se llama Gaby. Gaby. Sí. Muy bien. Bueno, está bien. Una puerta es una puerta y hay que entrar, ¿no? Igual también están los videos de los que se hicieron que están ahí en el sitio de la iglesia y están muy, pues es el plan de salvación, pero hay un poco actuado y narrado, entonces también, si le gusta ver videos, pues yo creo que se le puede también llevar a entender un poco más. De hecho, me preguntó que si dónde estaba la iglesia de nosotros y le dije que no, ahorita pues estábamos haciéndolo por medio del Zoom. Estamos en la nube. Me Ya dijo casi estamos en el que cielo. si podía ella entrar y le dije, ¿puedes entrar tú también? Le dije, el día que tú ya logres tu salvación, que sepas que Cristo te ama, que Cristo te perdona y todo, puedes entrar al estudio. Y me dijo, no, dice, pero mis hijos tenemos una sola computadora, dice, entonces mi hijo está en la mañana y mi hija en la tarde, no te preocupes, los estudios son en la noche. Le dije, si no puedes, yo voy por ti a tu casa y lo escuchamos ahí en mi casa. Le dije, pero primero lo primero, le dije. Entonces quedamos que el martes íbamos a platicar. Si le metes mucha presión, oye, dile que sí puede tomar el estudio, no pasa nada, que el estudio va a hacer su trabajo también. Pero bueno, está bien. Ahí cuando les toque que Mary les testifique, les va a meter presión. Ok, No, está bueno. Ok, entonces por Gaby sí. y por el hermano de Andrés, también para que afirme por Tere y Aldo. Y bueno, ¿algo más de los demás? Estoy leyendo Levítico y en Levítico 17:14 dice, porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto he dicho a los hijos de Israel, que no comeráis la sangre de ninguna carne. Pero lo que me queda la duda, que no entiendo, es porque dice que quien comiera su sangre será cortado. ¿Qué significa que será cortado? ¿Que será matado o de Corrido del pueblo. corrido del pueblo? Ah, ok. Y luego también adelante en Levítico 20, del 1 al 3, habla de Jehová a Moisés diciéndole, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que
que ofrecen a alguno de sus hijos a Moloc, a Jesús, de seguro morirá. ¿Quién era Moloc? ¿O por qué ofrecían su hijo a Moloc? Era un dios, ¿cómo se llama? Fenicio, filisteo. Bueno, los filisteos. Okay. Un dios que era un ídolo, una escultura, una figura, que tenía las manos así hacia adelante, haciendo como un pocillito, ¿haz de cuenta? Pues ponían al rojo vivo eso, porque era de metal, y entonces ahí al rojo vivo echaban a los niños recién nacidos ahí y ahí se quemaban. Okay. Pues dice que nadie pasara a su hijo por las manos de Moloch o ofreciera a su hijo a Moloch. Y mientras el niño se iba quemando y carbonizando, tenían relaciones sexuales. Ese era lo que entregaban para... No, pues estaba de súper locos. Entonces Dios dice, oiga, no hagan esto porque esto está muy mal. Y obviamente pues es un demonio, ¿no? Lo que está ahí detrás. Pues, y estaba leyendo las leyes de santidad y de justicia y es justo todo lo que está pasando. Al revés. Ajá, todo, o sea, es increíble que aquí en la Biblia viene y todo se está haciendo al revés. Todo lo que no lo están haciendo. Exactamente, todo lo que no debemos, porque lo que no se debe, se está haciendo. Sí. Ok. Entonces, pues por eso hay que guardarnos. Porque es muy feo. Gracias a Dios por la pandemia que nos tiene guardados. Sí. En ese sentido, Dios tuvo misericordia. Okay. ¿Algo más de los demás? ¿No? Leti, Brisa, Andrés, Lulú, Paco, Arturo, Chucho, Rocío, ¿nada? ¿Seguros? Qué bárbaros. Muy bien. No, Juanjo, todo bien. Tienen todo. Gracias. Perfectamente claro. Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro estudio, que es la segunda parte, ¿no? La semana pasada vimos la primera parte del estudio. Y bueno, pues vamos a orar para que Dios nos guíe esta noche y nos ayude. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Te pedimos que tú guíes este tiempo. Sobre todo te pedimos que trabajes en nuestros corazones, que nos lleves a vivir para ti. Y en particular te pedimos por nuestra iglesia. Tú la bendigas, la saques adelante. Te pedimos que uses tu palabra, Señor, quebrantes nuestra vida y anides tus principios a nuestro corazón para que vivamos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Tú sabes las necesidades que tenemos, tú sabes lo que requerimos, Señor. Tú sabes quiénes somos y todo lo que necesitamos depender de ti para seguir adelante, Dios. Te pedimos en particular por la gente que está enferma, por Gaby, allá en Guasave, Señor, por Tere y Aldo, allá en México, Señor, por el hermano de Andrés, para que pues, tú lo convenzas, Dios, de seguir adelante y de buscar tu rostro, vivir para ti. Y por cada circunstancia que estamos enfrentando, Señor, para que tú nos permitas avanzar en medio de estas circunstancias que cada uno vivimos. Te pedimos por la salud de cada uno, por el trabajo de cada uno, Señor, por el tiempo que pasamos contigo, Señor, para que tú lo fructifiques, Señor, y nos guíes en todas las cosas. Te damos muchas gracias por la iglesia allá en Sinaloa, Señor, que tú la has mantenido fiel. Te pedimos también por la iglesia en Monclova para que tú la edifiques y tú confirmes si es el tiempo de ir allá ahora que estamos pensando en noviembre. Y también, Señor, te pedimos por todas las iglesias de G316 en todo el mundo, Dios, para que pues tú nos ayudes a compartir el mensaje de salvación con claridad y seamos herramientas útiles en tus manos, Dios. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos también por los que no pudieron venir hoy, que tú los guardes. Y te lo pedimos en nombre de Jesús para tu gloria. Amén. Amén, Padre.
Entonces estamos con Amén, Señor. Mateo 14. Empezamos con el versículo 22. Veíamos que eran los temas de lecciones en el mar y vimos, a manera de resumen rápido, que Jesús manda a los discípulos, les dice que van a cruzar al otro lado, van a cruzar el mar de Galilea, ellos se van primero, Jesús se va aparte a orar a un monte, lo quieren hacer rey, él, digamos en un sentido, se escapa, y están en medio del mar de Galilea, en medio de una tormenta, ¿no? Las circunstancias cambiaron, de algo que estaba tranquilo cuando salen, para cuando van a la mitad, ya está la tormenta, eran hombres de mar, eran pescadores, conocían las situaciones del mar de Galilea. Vimos el pasaje paralelo, ¿no? Que fue el de Marcos, donde dice que estaban remando y que ya estaban totalmente fatigados. Y según yo, ahí nos quedamos, ¿no? Llegamos hasta ese punto. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber que Jesús ha visto toda nuestra vida, Él sabe nuestra situación, sabe lo que necesitamos y que por eso Él va adelante, que es lo que leímos en el versículo de de Marcos 6:48, que es el mismo pasaje, pero en Marcos, ¿no? Entonces, el lugar de Cristo, ¿cuál es? Que Él vaya adelante, ¿no? Él dice que Él iba pasándolos porque iba a ir adelante para poderlos guiar. Entonces, necesitamos que Jesús vaya adelante de nuestra vida y Él lo hará siempre y cuando pues nosotros, que ahorita viene la parte de la enseñanza, pongamos nuestros ojos no en las circunstancias, sino en Jesús. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a retomarlo en el versículo 26 de Mateo 14, ¿no? Mateo 14, 26, que es el pasaje central que estamos viendo. Y vamos a ver el versículo, si nos lo lee, por favor, Brisa. Mateo 14, 26. Por favor. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ok, entonces, en este momento, en el momento que está narrando Mateo, los discípulos, los apóstoles, están poniendo los ojos en las circunstancias, ¿sí? ¿Cuál era la circunstancia? Pues era una tempestad, ha de haber estado muy complicado, ¿no? Porque para que algunos hombres de mar, no todos eran marinos o no todos eran pescadores, pero varios de ellos lo eran, tuvieran este temor, pues era porque sí estaba complicada la situación, ¿no? Algo parecido a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Siempre hay situaciones que nos rebasan y tendemos a poner los ojos en las circunstancias. Entonces los discípulos tienen puestos los ojos en las circunstancias y en ese momento viene Jesús, ¿no? Él los está rebasando, ¿no? Porque es lo que nos dice Marcos, que va hacia adelante, los está rebasando. Y en el momento que lo ven y que ya no podían más seguir adelante, dicen, es un fantasma, ¿no? La palabra fantasma aquí, nosotros tenemos el concepto de Halloween, ¿no? Tenemos el concepto de espantos, ¿no? De espíritus, ¿no? Ese es el concepto que tenemos de la palabra fantasma. Pero la palabra fantasma no significa eso. La palabra fantasma significa algo que no puedes explicar, ¿ok? O sea, cuando yo veo un fantasma, estoy viendo algo que no puedo explicar, ¿sale? Podría ser un espíritu, ¿no? Nada más que pues los espíritus no se ven. Ahí hay un error, ¿no? O sea, tú nunca vas a ver un espíritu porque los espíritus no se ven. Pero si vieras algo que no puedes entender o explicar, eso sería un fantasma. Entonces, no es el concepto de temor a un muerto o el temor a un espíritu lo que está diciendo aquí el pasaje. El pasaje está diciendo, ellos como tenían puestos los ojos en las circunstancias, ven algo, ven a una persona que viene caminando hacia ellos y los está rebasando y no lo pueden explicar, pero la única persona que podría hacer eso, ¿quién es? Solamente Dios podría hacer esto. Por lo tanto,
pues la persona que estaba rebasándolos y que caminaba sobre el mar y que estaba por encima de las circunstancias, que eso es lo más importante, era Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo me pongo a ver las circunstancias? Viene Jesús, no lo reconozco, no me lo explico, ¿no? Y obviamente no creo en él, ¿sí? Entonces, la enseñanza aquí del pasaje o la importancia que ahorita vamos a empezar a ver es, no debo poner los ojos en las circunstancias. Yo creo que cualquier persona congruente, si hoy pone los ojos en las circunstancias, pues como que ¿para dónde va? O sea, cualquiera que ponga los ojos en las circunstancias, por eso están aumentando los suicidios, por eso están aumentando las depresiones, por eso están aumentando los divorcios, por eso están aumentando los maltratos. ¿Por qué? Porque las personas no tienen esperanza y las circunstancias no te dan esperanza. ¿Sí? Ahorita lo que comentamos al inicio del estudio o antes de empezar el estudio, de cómo están las situaciones en cada una de las ciudades en las que estamos viviendo, pues todos coincidimos en que pues lo de la pandemia o lo del contagio pues sigue, ¿no? No ha disminuido y la gente ya está pues saturada o harta de no poder hacer una vida común, ¿no? Esta nueva normalidad, pues de normalidad no tiene nada y lo único que está generando es una tremenda incertidumbre en todos los sentidos, ¿no? O sea, todos los que tenemos hijos, pues cualquiera pensaría y como que cuál es el futuro de mi hijo, o sea, qué esperanza puede tener, ¿no? Pues la única esperanza es Jesús. Entonces, si yo pongo los ojos en las circunstancias y pensando que no estuviera pasando esto, pues también iba a haber circunstancias difíciles, ¿no? Me van a hacer no creer en Dios y sobre todo no reconocerlo, ¿ok? Y es más, hasta entrar en temor, ¿sí? Y en un temor de miedo, no en un temor a Dios, sino en un temor de miedo. Entonces, los apóstoles están aquí batallando, poniendo los ojos en las circunstancias, viene Jesús, no lo reconocen, no se explican lo que están viendo, pero no dicen, oye, es que es Jesús, el único que puede hacer esto es Jesús. Ellos venían de toda esta experiencia de la multiplicación de los panes, de las sanaciones, de la expulsión de los demonios. Ellos mismos hayan participado de esto, que fue lo que vimos de toda la introducción, para entender bien el pasaje. Entonces ahora vamos a ver, Jesús sabe cómo Él va adelante y sabe lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Entonces, si nos lees, por favor, Meli, Mateo. Bueno, pero ¿saben qué? Antes, no, sí, Mateo 14:27, no, estamos bien, Mateo 14:27. Esa es la respuesta de Jesús. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, Dios siempre va a tener el mensaje exacto, ¿sí? Entonces, Jesús, sabiendo lo que estaban viviendo ellos, ¿sí? Lo primero que les dice es, tened ánimo, ¿sí? Entonces, lo mismo nos dice hoy a nosotros, tened ánimo. No, es que está bien mal, y no, y más enfermos, y no, y ya me enfermé, o alguien muy cercano se enfermó, o la gente no entiende, o... Ten ánimo, buen ánimo, ¿sí? Ahora, te dice, ¿por qué? Te dice, yo soy, ¿sí? Yo soy Dios. Fíjense que este es el nombre de Dios, yo soy. Y aquí Jesús habla como el mismo Dios, y como diciéndoles, oigan, vean dónde voy. Estoy sobre las circunstancias. A mí no me afectan las circunstancias. Y sabiendo lo que estamos viviendo, dice, no temáis. Sabe que vamos a temer y vamos a decir que es normal, pero dice, ten buen ánimo, yo estoy contigo, no temas. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos cómo compara muchas veces la Biblia al mundo
con las circunstancias o cómo ve la Biblia las circunstancias del mundo, pues vamos a poder entender un poco más esta escena de la tempestad, ¿no? Vámonos a Isaías 57, el 20 y el 21. Si nos lees, por favor, Andrés, Isaías 57, 20 y 21. Traes puesto el micrófono, digo el mute. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces, las circunstancias, Dios las ve como la consecuencia de los pecadores o de los pecados. Son como un mar en tempestad. Entonces, mientras nosotros andemos de peregrinos en este mundo, vamos a andar en un mar en tempestad. Comentaba Meli ahorita al principio, es que estáis leyendo esto en Levítico y están haciendo todo lo contrario, ¿no? O sea, Dios dice una cosa y lo hacen al revés, en contra, ¿verdad? Como un mar en tempestad, ¿sí? Así es el pecado del hombre, genera lodo y cieno, ¿no? O sea, pura basura, ¿sí? Ahora que tuvimos la oportunidad de estar allá en Sinaloa y que fue el inicio de la pesca del camarón, en la mañana que salimos a la playa, el mar que arrojó, pues los cadáveres de los pescados que murieron o de los peces que murieron siendo pescados en las redes de los camarones, ¿no? Pues había miles de peces muertos a la orilla, ¿no? Porque el mar los arroja. ¿Qué arroja la maldad del hombre? Pues toda la podredumbre, ¿no? El mar la saca. Los que ya se murieron los saca. Toda la maldad, todo el pecado es arrojado por el mundo y se vuelve así, como un mar en tempestad que solamente arroja cieno y lodo. ¿Quién nos va a guardar y quién nos va a guiar en medio de una circunstancia así o de un mundo así? Solamente Jesús. ¿Ok? Entonces vámonos al versículo 28. Vamos a ver ahora, ya que oyeron la voz de Jesús y que lo reconocen, que se dan cuenta que no es algo que no puedan explicar en el sentido de que Él es Dios, que vamos a ver al final lo que pasa, vamos a ver la respuesta de los apóstoles. El versículo 28. A ver, Arturo andará de Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces Pedro, siempre hay uno, ¿no? Que se avienta primero, ¿no? Siempre hay uno que dice yo, ¿no? Pedro era él era el más impulsivo y más intempestivo en todos los sentidos, ¿no? Dentro del grupo de los apóstoles. Entonces Jesús, por encima de las circunstancias, Él está detrás de todo, pero debo aprender a dar pasos de fe, ¿no? Entonces Pedro va a dar un paso de fe. Pero lo primero que dice, si tú eres el que dices que eres, o sea, si tú eres el Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Ok? Entonces Pedro, como pionero, ¿no?, de la fe, decide comprobar si Jesús es Dios. ¿Ok? ¿Podemos hacer esto? Sí. Señor, si tú estás en mi corazón, sácame adelante de esta circunstancia, ¿no? Y vas a salir, porque Dios te va a sacar. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros pedimos esto? Estoy tomando un compromiso.
Porque Dios va a tomar el compromiso. O sea, Dios no tiene ningún problema. Vamos a ver lo que le responde Jesús a Pedro, ¿verdad? O sea, las circunstancias no son un obstáculo ni para que Dios responda, ni para que yo obedezca. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que aprender de este versículo. Jesús está por encima de las circunstancias y las circunstancias no impiden responder a Dios. O sea, Dios no está en cuarentena, digámoslo ahorita, ¿no? O sea, ahorita Dios no te puede atender porque está en cuarentena, ¿no? O sea, Dios no está guardado. Dios responde, las circunstancias no le afectan, ¿ok? Y a nosotros, las circunstancias no nos deben impedir andar por fe, ¿ok? Entonces, la circunstancia, lo único que me debe de servir es para poder ver la maravilla o los milagros de Dios en mi vida, ¿sale? Entonces, ahorita tengo una circunstancia complicada, ya reconocí que Jesús está en mi corazón, ya sé que Él está ahí, y entonces la respuesta de Jesús fue en el versículo 29, vamos a leerlo, a ver, don Chucho, Mateo 14, 29. ¿Ya? Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios cuando tú le pides algo? Lo que tú le pediste. Si tú eres Dios y tú eres el Señor, manda que yo ande sobre las aguas. ¿Ven? O sea, Jesús ahí está ordenándole. O sea, sí soy. Necesito que camines por fe. Sí, porque nosotros decimos, no, pues que Dios responda, pero pues yo no voy a poner nada de mi parte porque pues Él es Dios. O sea, Dios lo único que quiere es que andes por fe. Le estaba pidiendo un imposible, ¿sí? Así vemos siempre nosotros las circunstancias. Es imposible que pase esto, ¿no? Es imposible que se resuelva, es imposible que se pueda dar. Pero Dios tiene un plan. ¿Y el plan cuál es? Primero, que andemos por fe, y esa fe nos va a llevar por encima de las circunstancias. Ahora, sí tengo que diferenciar entre andar en la voluntad de Dios y andar en mi voluntad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero andar en mi voluntad, Dios no va a ser mi voluntad, va a ser su voluntad. Entonces, Dios tiene un plan con cada circunstancia. Entonces, la circunstancia lo que tiene que llevarme es a vivir por fe. Y entonces voy a poder ir por encima de la circunstancia. No quiere decir que la circunstancia se resuelva, porque a veces nosotros pensamos, es que si no pasara esto o si esto se quitara ya estaría bien. No necesariamente. Más bien yo tengo que estar por encima de la circunstancia andando por fe. Y muy probablemente lo que haremos será entrar a la circunstancia, ¿sí? Que es lo que hizo Pedro. Pues Jesús le dice, ven, y entonces Pedro lo que hizo fue, tuvo que empezar a actuar ante la orden. Entonces, yo le pido a Dios que me responda, ¿ok? Se lo pido por fe, ¿ok? Dios te va a decir qué hacer o qué no hacer. Aquí el caso era hacer. Normalmente es hacer, pero vamos a pensar que puede también un no hacer. Pero vamos a pensar que en este caso, con el ejemplo que tenemos, es hacer. Entonces, ¿qué tenía que hacer Pedro para caminar y ir hacia Jesús? Pues se tenía que bajar de la barca, ¿no? Porque iba a hacer un trayecto, no sé a cuántos metros estuviera, pero él tenía que bajarse de la barca. Entonces dice el pasaje que Pedro se bajó de la barca y, oh, sorpresa, andaba sobre las aguas, para ir a Jesús. ¿Ok? Entonces Dios va a hacer el milagro, pero para que vayas a Jesús. ¿Es el objetivo que le estás pidiendo a Dios que resuelva en tu vida para ir a Cristo?
¿O simplemente quieres que resuelva tu vida y que no se meta? ¿Sí entendemos la diferencia? Porque normalmente lo que queremos es que Dios resuelva nuestra vida y que a nosotros nos deje hacer lo que se nos da la gana. Y el pasaje no dice eso. El pasaje dice que se bajó de la barca y empezó a andar para ir a Jesús. O sea, el resultado de yo andar por fe y el resultado del milagro que Dios va a traer es para que yo vaya a Cristo, o sea, para que mi relación con Dios sea más profunda y esto me lleve a conocer más a mi Señor. No para resolver tus problemas que piensas que tienes, sino para que Dios tenga una más profunda relación contigo, ¿no? O sea, que tú tengas esa relación más profunda con Dios y siga tu vida prosperando, avanzando en dirección de Él. ¿Ok? ¿Sí me explico la idea? Porque los problemas tienen ese fin, llevarnos, o las circunstancias, que en este caso era este problema de la tempestad, llevarnos a Cristo, ¿no? Que se haga su voluntad. Que las circunstancias yo aprenda que no me afecten. Porque Pedro empezó a caminar sobre las aguas, yo puedo hacer lo mismo. ¿Sí? Yo puedo salir adelante. No por mí, sino por confiar en lo que Dios me está diciendo. O sea, tengo que agarrarme de Él. ¿Por qué? Porque Jesús puede hacer exactamente hoy lo mismo. Las circunstancias hoy son esta tormenta. Y el ven es obedecer su palabra, ¿no? Cada uno de nosotros, vamos a decirlo así, estamos viviendo nuestra propia tormenta, ¿no? Traemos nuestro propio tema o nuestros temas, ¿no? Y Jesús te dice, ven, confía en mí. Soy yo, no temáis. Tened ánimo. Pero hay que ir hacia Él. No nada más que, ay Dios, pero resuélveme este problema que traigo y ya, entonces, ya voy contigo. No, tengo que ir hacia Él y en el trayecto se va a resolver el problema. ¿Sí? El problema es que no queremos ir hacia Él. Por eso no puede pasar el milagro. ¿Sí me explico? O sea, es muy importante que entiendas, o sea, ¿por qué no pasan cosas en mi vida? Pues porque no estoy yendo hacia Dios. Quiero que se resuelva mi vida desde mi punto de vista. Pero no le quiero dar mi vida a Dios, no quiero ir hacia Él, quiero seguir en mi mismo camino, ¿no? Oye, pero mi camino no es malo. No, a lo mejor no es malo, pero no es el de Dios. Oye, es que antes yo era peor. Pues gracias a Dios que te rescató, ¿verdad? Pero estás en el camino de Dios. Entonces Pedro empieza a caminar hacia adelante, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, ¿ok? Vamos a leer Hebreos 12, 1 y 2, para que sepamos cómo le hacemos para caminar. Hebreos 12, 1 y 2. A ver, Rocío, por favor. Sí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, aquí la palabra que estamos viendo es puestos los ojos en Jesús, ¿no? O sea, corramos esta carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús, y me tengo que despojar de todo el pecado, o sea, tengo que confesar mis faltas y despojarme de todo esto que me puede complicar, llámale las circunstancias, y correr con paciencia, ¿sí? No me tengo que desesperar, tengo que confiar en Dios, puestos los ojos en Jesús, sabiendo que Él ya pagó todo, ¿no? Que es lo que desarrolla el versículo 2, ¿no? Es el autor y consumador de nuestra fe, sabiendo que Él ya pagó en la cruz todo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a andar? Puestos los ojos en Jesús. Entonces, vamos a ver qué pasó en el versículo 30. Entonces, vamos a ver Leti, versículo 30.
Mande. Tengo una duda aquí en el versículo que leyó Rocío. Ajá. ¿A qué se refiere cuando dice, teniendo en derredor nuestros tan grande nube de testigos? Tenemos muchos testimonios de mucha gente que vive para Dios y que Dios los ha sacado adelante, aparte de todos los testigos que tenemos en la Biblia, ¿no? ¿Ok? Ok, es que pensé que se había pasmado. Sí, es que te quedaste muy quieto. Gracias. Estoy, Sí, estás como congelado. no, estoy grande, pero todavía no congelado. Entonces, Juanjo, y si sientes que te desesperas, tienes que orar cuando pasa algo. no te Eso, desesperes. Tienes que orar para que no te, tienes que esperar. sí, orar. A menos que Dios te muestre que hagas algo, ¿no? Porque que no, me tengo que esperar, ¿no? No, a veces que Dios te dice, va para adelante, ¿no? O sea, cuando ya llega el tiempo de que el hombre se case, Dios le dice, ya, es con fulanita, ¿no? Y ahí le tienes que dar para adelante, ¿no? No, no, me tengo que esperar, ¿no? Pues si Dios ya te confirmó, pues ya es para adelante, ¿no? No, es que me tengo que esperar y me tengo que esperar y, o sea, no. Cuando ya llega el día, ¿no? Entonces, pero en una circunstancia donde estoy metido o donde estoy viviendo, yo no me tengo que desesperar porque la circunstancia me va a abrumar. Tengo que esperar en Dios y empezar a caminar por fe, puestos los ojos en Jesús, con el objetivo de ir a Jesús. ¿Sí? Entonces, Pedro se baja de la barca, comienza a andar sobre el mar, pero él está puesto los ojos en Jesús. ¿Sí? Porque está yendo hacia donde está Jesús. Entonces, yo pongo mis ojos fijos en Cristo y camino hacia Cristo. Entonces, yo estoy con los ojos en Jesús, por lo tanto, ando por fe por encima de la circunstancia. Esa es la escena que estamos viendo ahorita. ¿Ok? Él obedeció y sucedió el milagro. Pero vamos a ver el versículo 30. Vamos a ver, Leti, el 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ok. Y fíjate qué difícil, ¿eh? ¿Cómo le haces para ver el viento? ¿No? Está raro, ¿no? El viento no se ve, pero dice el pasaje, pero al ver el fuerte viento, no entiendo cómo le hizo para ver el viento, pero lo que sí entiendo es que él quitó los ojos de Jesús. ¿Ok? Cuando la Escritura nos dice, sigue a Cristo, Él va adelante, puestos los ojos en Él, Él es el autor y consumador de la fe, Él es el que nos va a sacar adelante. O sea, no tengo que quitar los ojos de Jesús. Pero Pedro cometió este error. ¿Es normal? Sí, es normal. Queremos ver las circunstancias, porque es lo que vemos. A Jesús no lo vemos, ¿va? Ahí sí lo estaba viendo Pedro, ¿no? Bueno, pues lo estaba viendo y quitó los ojos. Vio el viento. Ahí cuando estemos en el cielo le vamos a preguntar a Pedro, oye, ¿qué viste? ¿Cómo le hiciste para ver el viento? Entonces, no, pues que vi el agua con las ráfagas del viento, ¿no? No sé qué nos vaya a decir. Pero el caso, para términos prácticos operacionales, quitó los ojos de Jesús. ¿Sí? O sea, volteó a ver las circunstancias. Y cuando nosotros volteamos a ver las circunstancias, pues en ese momento me hundo. ¿Por qué? Porque por la circunstancia, pues me sobrepasa, ¿no? Me satura, es mayor de lo que yo puedo sostener, ¿no? Porque, pues, ¿cómo te sostienes sobre el agua? Los hombres no podemos. Hay algunos animales que corren sobre el agua, que son tan ligeros que pueden correr sobre el agua, unas tipo lagartijas. Yo una vez he visto reportajes de esos en el National Geographic, que son como iguanas o lagartijas. Una iguana no está muy pesada, unas lagartijas muy ligeras que pueden correr sobre el agua, ¿sí? Entonces, pero van corriendo rapidísimo y apenas, ¿no? Pero todos los demás animales terrestres, pues no podemos caminar sobre el agua y menos los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué fue la respuesta?
Pedro cometió un error, vio las circunstancias, pero cometió un acierto. Buscó a Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿vamos a ver los ojos o nos vamos a meter con las circunstancias? Pues probablemente sí. O casi seguro, ¿verdad? Pero lo que Dios dice es, aquí estoy yo. Entonces Pedro no dudó y gritó, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Sí? O sea, él sabía que el único que lo podía salvar era Jesús. A veces nosotros hacemos dos errores, o sea, quitamos los ojos de Jesús y no lo buscamos, sino empezamos a buscar cómo lo resolvemos nosotros o alguien más y no Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la circunstancia y quito los ojos de Jesús? Debo de buscar a Dios para que Él me guíe a regresar o a sacarme de la bronca en que me metí. ¿Sí? O sea, vamos, mi primera opción debe ser Jesús. Ya Dios te dirá qué hacer. ¿Sí? Pero estamos tan acostumbrados a no buscar la guía de Dios y a no pedirle a Dios que nos saque, que cometemos el segundo error muy seguido. Aquí Pedro no lo cometió. ¿Sí? Todos nos decimos, ay, es que Pedro, ¿cómo dudó si estaba en el agua y ya estaba acá? Bueno, igual que tú y que yo, pero en lo segundo no dudó. Sabía que Cristo era su salvador, el que lo podía salvar, el único que lo podía salvar. Entonces, en ese momento, Señor, sálvame. Entonces, al ver yo las circunstancias difíciles, lo que debo de hacer es acudir a Jesús para que Él me salve. Ya Dios te indicará qué hacer, pero el punto es que yo aprenda a acudir a Jesús como mi primera opción. Oye, está pasando esto, ya me medio perdí, vamos a orar, o sea, vamos a buscar a Dios. Voy, leo su palabra, voy, busco los principios, ¿sí? Reacciono con base a la guía de esos principios. Si hay que hacer algo, hacerlo, si hay que llamar a alguien, llamar, si hay que ir, si hay que no ir, no ir, pero ya busqué a Dios. Y Dios me está guiando, entonces yo puedo saber y tener la certeza de que lo que Dios me está guiando es lo correcto, es lo mejor. Y no lo intenté resolver yo. O sea, Pedro no se puso a nadar, ¿no? Tampoco. Sino le gritó a Dios, sálvame. Y dice en ese momento, en el versículo 31, vamos a pedirle, ¿quién nos falta? Casais, ¿nos puedes leer el 31? Mateo capítulo 31. Claro que sí, con gusto. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces Jesús, en ese momento, extendió la mano, ¿no? Y lo asió, o sea, lo agarró. ¿Cuántas veces te encuentras este pasaje en el Antiguo Testamento? Dice, yo Jehová con brazo fuerte y extendido, estiro mi brazo, ¿no? Siempre está mi mano ahí, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, siempre estaré, o sea, la misma escena. Pero había que clamar, había que buscar a Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué dudaste? Ahora sí que ibas bien en el solito, ¿no? Así como cuando los bebés empiezan a caminar. Dices, ahí vas bien, ahí bien. Y de repente, ¡pum!, ¿no? Se sientan, ¿no? O sea, Jesús le dice, ¿qué pasó? Muchos dicen, no, aquí Jesús le reclama. No, no le está reclamando, le está diciendo, vas bien. ¿Por qué dudas? Si aquí estoy. Y eso es lo mismo que Jesús nos va a decir. ¿Por qué dudas? Si aquí estoy contigo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está aquí. Ha sido mi tema desde que reiniciamos los estudios vía Zoom a Sinaloa. Tengo que ser muy consciente que Jesús está aquí. Y te voltea y te dice, ¿qué pasó? Aquí estoy, no dudes. No tengas miedo, ten buen ánimo, yo soy. No temas. Yo te sostengo. No dudes. Dice, hombre de poca fe, ¿no?
Y no es un reclamo, ¿se acuerdan cuando habla de nuestra fe? ¿Cómo dice Jesús que es? Dice, si vuestra fe fuese del tamaño de la semilla de la mostaza, con esa fe podrías hacer todo. Entonces, ¿hombres de poca fe somos? Sí. Somos hombres de poca fe. ¿Por qué dudamos si ahí está Jesús en tu corazón? ¿Por qué dudas si ya pagó tu deuda y no vas al infierno, vas al cielo? No hay razón para dudar. Entonces, esto es porque creemos todo el tiempo que no está Jesús. Como no lo vemos, y realmente estamos en sus brazos. Y Él nos tiene así completamente cobijados y en términos prácticos nos lleva cargando. ¿Sí? No sé, esa pintura o escena que hay de que iba por el desierto y solamente se veían unos pies caminando, ¿no? Y iba yo solo por el desierto y al final Jesús le dice, no, eran mis pies porque yo te llevaba cargando, ¿no? Y sí, es verdad, Jesús nos lleva porque Él cargó todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, las pagó y nos salvó para que nosotros no tuviéramos que pagar nada de esto. Entonces, hay un gran contraste entre Jesús encima de las circunstancias, Él está tranquilo, Él te puede ayudar, Él está por encima, y el hombre, ¿verdad? El hombre anda dudando, tiene poca fe, mientras ve a Jesús, ahí va, quita los ojos de Jesús, comete errores, tiene que buscarlo, o sea, hay un gran contraste entre Dios y nosotros. Por eso también nosotros entramos en todas estas dudas a veces, porque tenemos que aprender a confiar y andar con Jesús. Ahora, ¿cómo vamos a aprender a andar con Jesús? Pues en medio de los problemas. O sea, por eso son las circunstancias y por eso son los problemas, porque si no, no aprendemos. Entonces decimos, híjole, ¿cómo me sacó Jesús de esta? Ay, pues me sacó, ¿verdad? Sí, me sacó. Entonces viene el siguiente, ¿no? Híjole, ¿me podrá sacar de esta? Pues si ya me sacó en la anterior, pues me va a poder sacar de esta, ¿no? Entonces, puestos los ojos en Jesús, andando por fe, y cada vez que fallemos, no cometer el error de entrar nosotros a la escena, sino clamar a Jesús para que Él nos saque. ¿Ok? Versículo 32. ¿Quién nos falta de leer? ¿Está Lulú? A ver, Lulú. 14:32 de Mateo. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, cuando se cumple el propósito de Dios en tu vida, la prueba se acaba. Ahora sí que cuando sacas 10 en el examen, pues ya se acabó el examen. Ya pasaste, ¿verdad? Entonces, las circunstancias son difíciles, pero es para que nosotros aprendamos. Entonces, me imagino, ¿no? Jesús alcanza a Pedro, lo toma con la mano, lo saca y se fueron caminando a la barca. ¿Estás de acuerdo? O sea, Pedro ya regresó otra vez con Jesús, agarró a Jesús, regresaron caminando a la barca. ¿Ok? Porque pues Pedro había avanzado, no sé si 1 metro, 2, 3, 5, los que hubieran sido, pero Jesús lo alzó y los dos caminaron hacia la barca. Y dice que cuando entraron en la barca, en ese momento se calmó el viento. O sea, se paró la tempestad. ¿Ok? Entonces, cuando Dios cumple el propósito en tu vida, la circunstancia cambia. ¿Sí? Viene la paz. Todos quisiéramos estar en esa circunstancia. El problema es que cuando andamos en paz, hay veces que nos salimos y dejamos de andar por fe. ¿Ok? Entonces, nuestro versículo 33, vamos a ver que aquí sí entendieron los apóstoles, porque luego vamos a ver un detalle al final en el Evangelio de Juan, pero ahorita vamos a ver que en esta enseñanza, ¿sí? Porque la anterior dice que ellos voltean y dicen, ¿quién es este? ¿Se acuerdan es que no hemos visto esa otra, pero ¿se acuerdan que la anterior que los agarra también la tempestad y que Jesús va en la barca? Cuando Jesús calma la tempestad, se quedan pensando y dicen, ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? ¿No?
Pero en esta enseñanza, que es la segunda, los apóstoles ya entendieron. Entonces, vamos a leer, pues a ver, Brisa, el 33, por favor. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces, ahí ya entendieron, ¿verdad? Verdaderamente eres Dios, eres el Hijo de Dios. Y le adoraron. Por ejemplo, es un versículo que confirma que Jesús es Dios, porque Dios solamente manda adoración hacia Él. Si Jesús no fuera Dios, pues Dios en ese momento hubiera dicho, no, está mal. Jesús hubiera dicho, no, no me adoren a mí, nada más adoren a Dios. Pero Jesús recibe perfectamente la adoración y ellos adoran a aquel que reconocen por Dios. Cuando las circunstancias terminan, porque toda circunstancia va a terminar en este tiempo, finalmente Dios, si entendiste, si creciste y si la apropiaste, lo que te va a llevar es adorar a Dios. ¿Qué es adorar? A ver, aclárenme qué es adorar. Honrar, agradecer. Por ahí va. Pero tiene una característica. Hagan la diferencia entre alabar y adorar, que lo puedan entender más fácil. Es entregarse al Señor. Eso es antes de alabar y adorar. Alguien que no se ha entregado a Dios jamás va a alabar a Dios y mucho menos va a adorar a Dios. Amar a Dios. Ok, esa es la base y el principio, pero tenemos que entender la diferencia para que lo tengamos claro. Alabar, tú alabas a Dios por lo que Él ha hecho en ti. ¿Sí? O sea, yo te alabo, Dios, porque me rescataste y me salvaste. Te alabo, Dios, porque tú has cambiado mi vida. Te alabo, Dios, porque antes yo no confiaba y ahora confío en ti. Te alabo porque antes andaba perdido y ahora ya me encontraste y ando seguro, etc. O sea, todo lo que Dios, tú alabas a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Ok? Pero tú adoras a Dios por quien Él es. ¿Sí? O sea, la adoración es más allá de la alabanza. No es nada más lo que te hizo, sino ahora te adoro por quien eres. ¿Sí? Entonces aquí los apóstoles adoran a Jesús. O sea, te adoramos porque tú eres Dios. ¿Sí? Tú eres por encima de todo. Sí. O sea, por ejemplo, ahí sería como cuando ya lo empiezas a conocer. Sí, por eso te digo, todo lo que dijeron al principio es base para llegar a la alabanza. Porque alguien que no le ha entregado su vida a Dios, pues Dios no ha podido hacer nada en su vida, entonces yo no puedo alabar a nada de Dios, porque no ha pasado nada en mi vida. Si yo ya le entregué mi vida a Cristo, Dios está haciendo cosas en mi vida y por eso lo alabo. ¿Sí? Pero cuando ya lo conozco, o sea, cuando voy más profundo y empiezo a ver quién es Él, ¿no? Aquí dijeron, este es Dios, o sea, lo hizo caminar sobre el mar y aparte se acaba de subir a la barca y se calmó todo. ¿Sí? Entonces lo adoran como Dios, porque lo adoran por quien Él es, ¿no? Entonces tú adoras a Dios por quien es el creador, es el verbo de Dios, es el arquitecto de la creación, es quien te dio vida, es el que te guarda, es el que te sostiene, es el que hace los milagros, etcétera. Entonces todo eso te lleva a adorarlo como Dios. El único que merece adoración es Dios. ¿Ok? Entonces aquí los discípulos entendieron esto y el propósito se cumplió. Que ellos fueran de la alabanza a la adoración. O sea, adorarlo por quien Él es. ¿Sí? No es un fantasma. No es algo que no puedan explicar. Es alguien que conocen y que saben lo que puede hacer para con ellos y en ellos, ¿no? Que esa sería la
alabanza. ¿Ok? Entonces, solo a Jesús, solo a Él sea la gloria, el imperio y todo, ¿no? O sea, toda la alabanza y la adoración es para Jesús. Vamos a ver un detalle en el capítulo 6 de Juan, nada más para entrar en algo muy singular. En el capítulo 6, en el versículo 20 y 21, que es este mismo pasaje, nada más que aquí está descrito por el apóstol Juan. ¿Okay? Juan, sobre todas las cosas, el Evangelio de Juan está enfocado en mostrar a Jesús como Dios. ¿Sí? Entonces vamos a leer el versículo del capítulo 6, el 20 y el 21. A ver, Meli, por favor. Mas él le dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Entonces, es el mismo pasaje, la misma escena, nada más que vista desde la cámara de Juan, vamos a decirlo así, desde el lente de Juan. Y dice que les dice que yo soy, no temáis. Y dice que entonces con gusto le recibieron. Aquí Juan no toca el tema de la adoración. Dice, bueno, pero si Juan está enfocado en que Jesús es Dios. No, Juan te da un detalle de esos, voy a llamarlo así, un detalle fino, no un detalle fino. Dice, subieron, dice, y le recibieron en la barca, dice, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. ¿Existe la teletransportación? Sí. Ellos están a la mitad de Genezaret y en el momento que Jesús entró a la barca, en ese instante llegaron a la orilla. ¿Sí? ¿Quién puede hacer esto? Solo Dios. No nada más calma la tempestad, no nada más camina por encima de las circunstancias. Él está fuera de las circunstancias y puede modificarlas y puede modificar todo. Al instante llegaron a la orilla. Ese versículo está súper heavy, ¿eh? ¿Sabes de esos versículos que pasan desapercibidos? Pero no, es un detalle que Juan dice, se subió a la barca y en ese momento ya estábamos en la orilla. O sea, paró la tempestad, le estábamos adorando y ya habíamos llegado. ¿Sí? Entonces, así te va a pasar. Cuando decides confiar en Dios y andar en su voluntad y descansando en Él, lo vas a alabar, lo vas a adorar y vas a salir de las circunstancias sin que te des cuenta. Así. Al instante ya estábamos. Ah, caray, ya cambió todo, ya estamos a la orilla. ¿Y por qué están en la orilla? ¿Se acuerdan cómo empezó el pasaje? Jesús les dijo, pasemos a la otra orilla. ¿Ok? O sea, la palabra de Dios se va a cumplir. Le creamos o no le creamos. Obedezcamos o no obedezcamos. Él tiene un plan. Y el plan es que tú participes y vayas junto con Él en esta aventura y veas y vivas los milagros, ¿sí? En tu vida y obviamente en la vida de aquellos que Dios quiere conquistar a través de tu vida, ¿no? Ya sea ganándolos para Cristo, ya sea testificándoles, ya sea compartiéndoles la enseñanza, ya sea discipulándolos, ya sea pastoreándolos, el plan que Dios tenga para tu vida. ¿Ok? O sea, Dios tiene esta manía de que participemos. No le gusta hacer las cosas solo, siempre quiere ir en bola, todos acompañados. Pero no todos quieren ir. Pero aquí los apóstoles aprendieron la lección y en ese momento, oye, ¿cómo llegamos tan rápido? Pues mira, camina sobre el mar, es Dios. O sea, tenemos que aprender que Él es Dios. Y así se fueron fortaleciendo y desarrollando el carácter que Dios tenía que trabajar en ellos para el servicio que tenía pensado hacia adelante. Y así lo está haciendo con cada uno de nosotros, no somos diferentes.
Tal vez no estemos en el mar de Genesaret, pero sí estamos en el mar de cada una de las circunstancias que estamos viviendo. Y así de fácil nos puede sacar, así de rápido lo puede solucionar. Si nosotros decidimos poner los ojos en Él, caminar por fe y descansar y adorar a aquel que es Dios, Jesús de Nazaret. ¿Dudas? No, gracias. Ok, Claritamente. claritamente. Bueno, Claro, Coco, ¿no? tened ánimo, Él es, no temáis. ¿Ok? Pues vamos a orar para dar gracias. Si quieres dar gracias, Andrés, por favor. Sí. Andrés. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos a todos los aquí presentes estar aquí para tomando tu palabra, Señor. Esta enseñanza, Señor, que nos has puesto. Te pedimos, Señor, por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por nuestros maestros, por los misioneros, Señor, de esta iglesia. Te pido, Señor, por la salud de todos y cada uno de nosotros y de nuestras familias, Señor. Te pedimos por mi hermano, te pedimos para que le abra su corazón, Señor, y te acepte y te sigas. Señor, te pedimos por Gaby, te pedimos por Ted y por Aldo Cruz. Te pedimos, Señor, que cuides y le des a nuestras autoridades que tomen las mejores decisiones, Señor. Te pedimos que nos cuides y nos dé las gracias para compartir tu palabra. Guárdanos de la enfermedad que nos está pegando en el mundo. Guárdanos del mal. Te pedimos en nombre de tu amado Hijo todo esto para tu gloria. Amén. Amén. Ay, Pues ya quedó. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Que igual, descansen. igual. Buenas noches, que descansen. Gracias, Juanjo. Descansen. Gracias. Muchas gracias, Gracias, Juan. Juanjo. Buenas Gracias. noches. Ahorita me mando la... Gracias. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. No, Que Seguimos descansen. orando. Yo bajé 3:16.